Pontius Pilate, ¿cómo murió el culpable de la crucifixión de Jesucristo? Se convirtió en símbolo de indecisión y miedo cuando se enfrentó cara a cara con la verdad. Poncio Pilato ordenó crucificar a Jesús, pero poco después se vio abrumado por su propia conciencia. ¿Qué le sucedió al hombre que intentó lavarse las manos de la verdad más importante de la historia? Antes de empezar, escribe desde qué país nos estás escuchando. Que disfrutes del vídeo y que Dios te bendiga. Hermanos y hermanas, abran hoy sus corazones, porque vamos a hablar de un hombre cuyo nombre es conocido por millones, pero cuya alma probablemente nunca encontró la paz. Se llama Poncio Pilato. No es solo un personaje histórico, no es solo un funcionario romano, sino un hombre que se enfrentó cara a cara con la verdad y le dio la espalda. Su historia ha quedado plasmada en el Evangelio, en el credo, en las obras de arte y en las oraciones de los cristianos. Pero, sobre todo, es un reflejo de nuestra lucha entre el miedo y la conciencia, entre la presión del mundo y la voz de Dios. Analicemos juntos esta dramática historia para reflexionar, a través del destino de Pilato, sobre nuestras propias decisiones, acciones y responsabilidades. Pilato fue nombrado procurador de Judea durante el reinado del emperador Tiberio. Era un cargo difícil. Judea se consideraba una provincia complicada, con una situación inestable, relaciones complicadas con la élite religiosa y un riesgo constante de revueltas. Roma esperaba de Pilato no tanto sabiduría como orden. Tenía que garantizar la estabilidad, mantener al pueblo obediente y velar porque nada pusiera en peligro el poder del emperador. Las épocas festivas eran especialmente difíciles, cuando decenas de miles de peregrinos se reunían en Jerusalén y cualquier tensión podía estallar como una llama. En tal atmósfera, entre el poder romano, los ritos judíos, las profecías y las pasiones, Pilato se encontró en una encrucijada de la que dependía no solo su carrera, sino también su alma. Durante la fiesta de la Pascua, le trajeron a un hombre al que no encontró ninguna culpa. Este hombre no discutía, no se defendía, sino que hablaba como nadie antes que él. Su voz no se refería a la política, sino al reino que no es de este mundo. Era Jesús de Nazaret. Y aquí comienza el drama principal. Por un lado, la multitud, los sumos sacerdotes y los escribas, que exigían la crucifixión. Por otro, la convicción interna de Pilato de que este hombre era inocente. La presión aumentaba, los líderes judíos acusaban a Jesús de blasfemia y de incitar a la rebelión, lo que ya suponía una amenaza para Roma. Cualquier alusión a pretensiones reales podía considerarse un desafío al emperador. Pilato intentó evitar esta elección. Propuso al pueblo una elección, según la tradición de la fiesta, liberar a un preso. Esperaba que la multitud eligiera a Jesús, pero ellos gritaron, «Libera a Barrabás». Entonces Pilato, como si quisiera desentenderse de la responsabilidad, se lavó las manos ante el pueblo diciendo, «No soy responsable de la sangre de este justo». Pero, hermanos y hermanas, ¿puede el agua lavar el pecado si el alma no ha sido purificada? ¿Puede un gesto, aunque sea simbólico, sustituir a la elección del corazón? No podemos hablar de esta escena sin mencionar a otro personaje, misterioso y fuerte, la esposa de Pilato, Claudia Procula. Su nombre rara vez aparece en los sermones, pero fue ella la voz silenciosa de la conciencia que trató de llegar al corazón de su marido. El Evangelio de Mateo dice que ella envió un mensaje a Pilato, «No hagas nada al justo Sem, porque hoy he sufrido mucho por él en sueños». Pensad en el miedo y el temblor que debió provocar tal sueño. Dios puede hablar a través de visiones, sueños, a través de las personas más inesperadas. Claudia, sin ser judía, sintió que ante su marido no solo estaba un hombre, sino un mensajero del cielo. Fue una intervención de Dios, un intento de darle a Pilato una oportunidad, escuchar, detenerse, hacer lo correcto. Pero Pilato no escuchó. Oyó, pero no aceptó. La historia no nos deja lugar a dudas, fue un momento de decisión crucial. Pilato se enfrentó a la verdad y apartó la mirada. Sabía lo que hacía, pero eligió la comodidad en lugar del valor, la paz política en lugar de la verdad, el gesto de lavarse las manos en lugar de sacrificar su conciencia. Hermanos y hermanas, ¿no hacemos lo mismo cuando, conociendo la verdad, nos apartamos de ella por comodidad, miedo o la opinión de los demás? Pilato podría haberse convertido en un hombre que defendiera al inocente y pasara a la historia como justo. Pero en lugar de eso, se convirtió en símbolo de indecisión, de compromiso, de renuncia a la responsabilidad. Se convirtió en aquel cuyo nombre nos viene a la mente cada vez que decimos, los que sufrieron en tiempos de Poncio Pilato.
Que este episodio de la historia de la Semana Santa no sea solo una lección del pasado, sino también un espejo del presente. Que la voz de Claudio Procula, esa voz silenciosa de la conciencia, sea un recordatorio para todos nosotros. Dios habla. La pregunta es si lo escuchamos. Y si lo oímos, ¿estamos dispuestos a actuar correctamente, aunque no sea fácil? Hermanos y hermanas, cuando una persona toma una decisión fatal, no siempre siente sus consecuencias ese mismo día. Pero el alma recuerda. Y el corazón comienza a latir no al ritmo del poder, sino al ritmo de la conciencia. Poncio Pilato, el hombre que se lavó las manos ante la multitud, pero no ante Dios, no desapareció de la historia tras el juicio de Jesús. Al contrario, es precisamente tras ese gesto cuando comienza su tragedia interior. Y si en la primera parte vimos a Pilato como un gobernante ante una elección, ahora lo vemos como un hombre abrumado por las consecuencias de su decisión. Tras la crucifixión de Jesús comienza una tragedia invisible a los ojos. La Biblia no dice nada sobre el destino de Pilato, pero la historia y las tradiciones eclesiásticas nos proporcionan fragmentos que componen una imagen aterradora. Las palabras de Jesús pronunciadas en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», también podrían haber estado dirigidas a él. Pero, ¿sabía Pilato lo que hacía? Lo sabía. Y precisamente por eso su corazón no podía encontrar paz. No gritaba, no lloraba en público, pero noche tras noche, según los relatos, tenía los mismos sueños. Los ojos de ese hombre, una mirada en la que no había súplica, sino comprensión. No acusación, sino verdad. No miedo, sino victoria. Imaginen cómo es eso, recordar el rostro de aquel que no se defendió, sino que simplemente miró. En esa mirada no había severidad condenatoria, sino amor, ante el cual Pilato se sintió débil. Muchas fuentes, incluyendo los apócrifos y las tradiciones cristianas primitivas, indican que después de la ejecución de Jesús, Pilato ya no pudo ser el mismo. Lo atormentaban las pesadillas. Su esposa, Claudia, también sufría visiones. Según la tradición, la casa en la que vivían se llenó de inquietud. E incluso cuando la multitud se calmó, los líderes judíos se marcharon satisfechos y los soldados romanos informaron de que todo estaba en calma. En el alma de Pilato no había paz. Porque no había actuado según le dictaba su conciencia, sino según le dictaba el miedo. Había elegido la paz exterior en lugar de la paz interior, y eso se convirtió en un tormento para él. Pero el sufrimiento de Pilato no era solo interno. Muy pronto se convirtió en externo. Las quejas de Judea llegaron a Roma. Su política, su severidad, la ejecución de los samaritanos, el uso de los fondos del templo, todo ello contribuyó a crear una imagen de inestabilidad en su gestión. El emperador Tiberio, cansado de los conflictos en la provincia, llama a Pilato a Roma. Es destituido de su cargo. Y así, el que fuera un poderoso gobernante con autoridad sobre la vida y la muerte se convierte en un simple exiliado. La historia no ha conservado datos precisos sobre su destino posterior, pero según algunas fuentes se retiró a un lugar apartado, según otras, se suicidó, incapaz de soportar el tormento de la culpa y la caída. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea afirma que Pilato murió durante el reinado de Calígula, probablemente de muerte natural. Sin embargo, otros textos, especialmente las leyendas populares y monásticas, hablan de un suicidio, de un cuerpo arrojado al agua, de donde surgían olas de terror. Se dice que ningún lago pudo aceptar sus cenizas, como si la tierra misma rechazara a quien rechazó la verdad. Pero entre estas sombras oscuras hay otro hilo sorprendente. En la tradición ortodoxa etíope existe la opinión de que Pilato, al experimentar su caída, se arrepintió e incluso abrazó el cristianismo. Su nombre se menciona como santo y, en algunos textos antiguos, se convierte en símbolo no solo de arrepentimiento, sino también de perdón. ¿Es posible? ¿Es posible que quien condenó a Cristo se convirtiera él mismo en discípulo? Según el entendimiento humano, no. Pero en el plan de Dios, todo es posible. Si el malhechor en la cruz fue perdonado en los últimos minutos de su vida, ¿por qué no permitir que Pilato, pasando por el infierno del arrepentimiento, encontrara el camino hacia la gracia? Pilato permanece en la memoria de los cristianos no solo como símbolo de cobardía y compromiso, sino también como imagen de una persona atormentada por los remordimientos. Su vida nos recuerda que puedes lavarte las manos, pero no puedes lavar tu alma. Puedes esconderte de las personas, pero no de Dios. Se convirtió en una advertencia para todos los que ejercen el poder. Una decisión tomada por miedo no exime de responsabilidad. Pero también se convirtió en una pregunta:
¿puede perdonarse incluso una culpa así? El Señor lo sabe. Y si es posible, solo subraya la profundidad de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, si Pilato, el hombre que condenó a muerte al Hijo de Dios, pudo ser perdonado, entonces también para nosotros están abiertas las puertas de la misericordia. Sin embargo, es importante que no sigamos sus pasos. Que, conociendo la verdad, no la rechacemos. Que, teniendo poder, no sacrifiquemos la verdad. Que, al oír la voz de la conciencia, no la acallemos. Que el ejemplo de Pilato no se convierta en nuestro destino, sino en una lección. Una lección sobre lo terrible que es la culpa y lo grande que es el arrepentimiento. Hermanos y hermanas, al concluir nuestras reflexiones sobre los actos y las consecuencias de la vida de Poncio Pilato, llegamos al quid de la cuestión: ¿qué lección nos enseña hoy su historia a cada uno de nosotros? Al fin y al cabo, la enseñanza cristiana no es solo una historia del pasado, es un espejo del presente y una brújula para el futuro. Si el corazón de Pilato estaba dividido entre el miedo y la conciencia, entre la presión de la multitud y la voz de la verdad, ¿no nos encontramos nosotros en una situación similar a la hora de tomar decisiones, cada día? Su indecisión, su trágico gesto de lavarse las manos y su posterior caída no son solo episodios del pasado, sino una viva ilustración de la lucha que aún hoy se libra en los corazones de las personas. En el símbolo de la fe, que millones de cristianos leen y profesan desde hace siglos, el nombre de Poncio Pilato ocupa un lugar especial. No decimos que Jesús sufrió por Judas Iscariote o por las autoridades romanas. Decimos, sufrió por Poncio Pilato. ¿Por qué precisamente él? Porque su nombre se ha convertido en símbolo de una elección concreta: conocer la verdad, pero no defenderla. Él personifica ese punto en el que el hombre se encuentra entre el bien y el mal, entre el cielo y la tierra, entre la conciencia y la comodidad. Su indecisión no es solo la debilidad de un hombre, es el reflejo de la debilidad de toda la humanidad, cuando anteponemos la comodidad a la verdad, cuando guardamos silencio aunque sabemos lo que hay que decir. Pero la historia de Pilato no se quedó solo entre los muros del templo o en los versículos del Evangelio. Se filtró en la cultura, el arte, la literatura y el cine. Inspiró a los artistas a pintar escenas del juicio y la crucifixión, obligó a los escritores a volver constantemente a este personaje, a ver en él la tragedia, a buscar en él un reflejo de sí mismos. En la obra de Bulgakov El Maestro y Margarita vemos a Pilato no como un funcionario severo, sino como un hombre atormentado por su conciencia durante toda la eternidad. En las películas sobre el Calvario de Cristo, Pilato es a menudo representado como un hombre atormentado, que sufre, pero que, a pesar de ello, es incapaz de oponerse decididamente al mal. Estas imágenes encuentran eco porque Pilato es cada uno de nosotros cuando tememos estar solos en nuestra razón, cuando elegimos el silencio para evitar el conflicto. En muchos sermones, la imagen de Pilato se utiliza como una poderosa advertencia. No es solo un personaje histórico, sino un llamamiento a la responsabilidad. Su destino resuena en cada recordatorio de que no basta con conocer la verdad, sino que hay que tener el valor de defenderla. Poder sin conciencia, conocimiento sin acción, fe sin obras, esto es lo que revela la historia de Pilato. Es una lección para los políticos, los líderes, los padres, los pastores y todos los cristianos. Porque tarde o temprano, cada uno de nosotros tendrá que responder a la pregunta: ¿qué es la verdad? Y no solo conocer la respuesta, sino también actuar de acuerdo con ella. En el mundo actual, donde la presión social, el miedo a perder la aprobación, el deseo de mantener la posición o la reputación son cada vez más fuertes, la historia de Pilato cobra un nuevo significado. ¿Cuántas personas hoy en día, sabiendo lo que es correcto, optan por el compromiso? ¿Cuántas iglesias guardan silencio cuando deberían hablar? ¿Cuántos líderes temen perder popularidad, por eso, transigen con su conciencia? La historia de Pilato no es solo un recordatorio de la Semana Santa. Es un grito: no temas estar solo si estás del lado de la verdad. No te laves las manos cuando Dios te llama a actuar. No esperes el momento oportuno para hacer lo correcto, porque puede que nunca llegue. Cada uno de nosotros, en algún momento, se enfrenta a una elección, y a menudo no será una decisión ruidosa o heroica. A veces será una conversación en la cocina, una decisión en la oficina, una postura en la escuela, una elección en la familia. Y entonces recordaremos: Pilato también sabía lo que hacía. Él también intentó mantener la calma. Pero esa calma resultó ser una ilusión. La verdadera calma solo llega cuando estás del lado de la verdad, incluso si todo el mundo está en tu contra.
Que el ejemplo de Poncio Pilato sea para nosotros no solo una lección, sino también una advertencia. Y si el Señor permitió que el nombre de este gobernante formara parte del símbolo de la fe, significa que debe hablarnos no solo de Jesús, sino también de nosotros mismos. Para que, conociendo la verdad, no nos apartemos de ella. Para que, al escuchar la voz de la conciencia, no la ahoguemos con el ruido de la multitud. Para que, en el momento de elegir, no busquemos la manera de lavarnos las manos, sino de purificar el corazón. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbanse al canal, denle a me gusta, para promover la palabra de Dios y escriban en los comentarios sus reflexiones sobre esta parábola. Compártanla con su familia y amigos, y serán recompensados. Que Dios los bendiga y hasta pronto.